Hola a todos gente, el día de hoy mi grupo, que está conformado por Gisela Meléndez, Eduard Mena, Alexis Salazar y mi persona Armando Moreno, desarrollaremos un método numérico el cual se llama integración numérica. Pues bien, empezaremos con la definición de este método, el cual dice que es una herramienta de las matemáticas que proporcionará fórmulas y técnicas para calcular los resultados aproximados de integrales definidas. Y bueno, la necesidad principal de realizar estas aproximaciones numéricas surge por la dificultad o la imposibilidad en el cálculo de una primitiva y también por la función a integrar solo se conoce por una tabla de valores. Aplicaciones de la integración numérica. Los algoritmos de integración numérica o cuadratura numérica permiten solucionar problemas de ciencia e ingeniería, como el cálculo de áreas, volúmenes, mecánica aplicada y ecuaciones diferenciales en sistemas dinámicos. La gran utilidad que poseen las integrales en diferentes ramas de la geometría, física, ciencias económicas, entre otras. Ejemplo: la industria de la construcción de edificios. Los ingenieros necesitan realizar una evaluación de los elementos de las matrices de flexibilidades, así como los giros de fijación, los cuales requieren el proceso matemático de integración. Cuando se requiere hacer una integración para elementos de secciones variables, es mejor aplicar la integración numérica. Si se considera que los datos están uniformemente espaciados, es decir, segmentos en que se divide el intervalo de integración del mismo tamaño. Por conveniencia, se puede aplicar primero la regla trapezial para las fórmulas de integración cerrada. La regla de Simpson de 1/3 a menudo es el método de preferencia, ya que alcanza una exactitud de tercer orden con solo 3 puntos de comparación con los otros 4 puntos requeridos por la de 3/8. Es la más utilizada en trabajos para evaluar numéricamente las expresiones relativas a los coeficientes de flexibilidad. La integración numérica comprende una amplia gama de algoritmos para el cálculo de valores numéricos de una integral definida. Pueden haber varias razones por las cuales se desee o necesite calcular el valor numérico aproximado de una integral definida. Como la función integrando es desconocida, pero se conocen algunos puntos de la función, por ejemplo, puntos de datos obtenidos experimentalmente. También, la función integrando no tiene función primitiva, o la función primitiva es desconocida, pero es más conveniente o sencillo calcular numéricamente la integral definida. Las fórmulas de Newton-Cotes son los procedimientos más comunes de integración numérica, la cual se basa en reemplazar una función complicada o datos tabulados de una función aproximada que sea fácil de integrar. Estas son el método trapezoidal o del trapecio y el método de Simpson. Con respecto a la parte teórica del método del trapecio, dice que se basa en la idea de dividir el intervalo de integración en n subintervalos de amplitud h mediante un conjunto de puntos, como puede ser x sub 0, x sub 1, x sub 2 hasta x sub n. Y descompone la integral en n integrales, cada una de las cuales posee un intervalo de integración pequeño de longitud h. Como podemos darnos cuenta en esta imagen, aquí podemos evidenciar cómo es la fórmula para lo que aplica en el método del trapecio. También encontramos una fórmula con respecto al error del método, que la podemos ver aquí, en donde z es un número perteneciente al valor del intervalo a y b. Bueno, vamos a explicar un ejemplo de integración numérica regla del trapecio, donde tenemos un ejemplo que dice calcular el valor aproximado de la integral definida por el método del trapecio para el valor de n indicado. Podemos observar que aquí tenemos la integral definida y n que es igual a 6, donde n son las particiones. Tenemos los términos que son los límites de integración, donde 2 es igual a y 3 es igual a b. Entonces pues vamos a comenzar con los intervalos de partición. Aquí
tengo lo que son los intervalos de partición, en donde b menos a sobre n sería igual que b vale 3 y a valdría 2 sobre n, que son las particiones, sería sobre 6. Esto nos daría un sexto, que sería igual a 0.16. Lo que procedería sería sacar los términos de partición. Bueno, aquí tenemos los términos de partición que van desde x sub 0 hasta x sub 6. Entonces tenemos que nuestro primer término, x sub 0, es 2, y le sumamos lo que es nuestro intervalo de partición. Entonces 2 más 0.16 es igual a 2.16. Este valor va reemplazado aquí y se le vuelve a sumar el 0.16, que es el intervalo de partición, donde obtendríamos 2.32, y así sucesivamente con los otros términos de partición, obteniendo desde x sub 0 hasta x sub 6. Lo que se pretende es reemplazar todos estos valores que nos dio en los términos de partición y calcular la función, o sea, reemplazarlos en esta función. Entonces realizamos lo que es el reemplazo. Aquí tenemos raíz de 1 más 2 a la 2, el resultado que nos dio en x sub 0, y así sucesivamente en f de x sub 1, 1 más el resultado que nos dio aquí en 2.16 a la 2, todo esto entre la raíz, y así con todas las funciones, y hacemos las operaciones y los resultados son los siguientes. Como podemos observar, aquí ya tenemos los valores obtenidos de cada uno de los reemplazos. Lo que procedemos sería calcular aproximadamente la integral definida. Bueno, ya sería igual a la regla del trapecio. Sería utilizando la regla. Bueno, como podemos observar, aquí tenemos la regla del trapecio. Aquí aplicamos lo que es la fórmula. Todos estos valores ya los obtenemos. Entonces ya sería lo que es reemplazar. Tenemos que b es igual a 3 menos a, que sería 2, sobre 2 por n, que sería las particiones, que son 6. Tenemos ya f de x sub 0 más 2 veces f de x sub 1 más 2 veces f de x sub 2, y así sucesivamente hasta f de x sub 6. Realizamos todo el procedimiento y el resultado que nos dé sería el valor de la integral definida. Bueno, finalizando, la respuesta ya sería 2.8182. Método de Simpson. El método de Simpson constituye a la curva y igual a f de x por una serie de arcos contiguos. Cada uno de estos arcos es un arco de parábola en el eje vertical. Esto nos lleva a aproximar el área bajo la curva mediante la suma de las áreas bajo cada arco de la parábola. El procedimiento es similar al de los trapecios, con la siguiente condición: el número n de subintervalos debe ser un número par. Esta condición surge del hecho que para definir la ecuación de una parábola se necesitan 3 puntos. Las reglas de Simpson. Otra manera para obtener la estimación más exacta de una integral es la de usar polinomios de orden superior para conectar los puntos. Por ejemplo,
Si hay un punto medio extra entre f de A y f de B, entonces los tres puntos se pueden conectar con un polinomio de tercer orden. A las fórmulas resultantes de calcular la integral bajo estos polinomios se le llaman reglas de Simpson. Regla de Simpson, 1/3. Se usa para la integración cerrada, es decir, cuando los valores de la función en los extremos de los límites de integración son conocidos. La regla de Simpson de 1/3 proporciona una aproximación más precisa, ya que consiste en conectar grupos sucesivos de 3 puntos sobre la curva mediante parábolas de segundo grado y sumar las áreas bajo las parábolas para obtener el área aproximada bajo la curva. La regla de Simpson 1/3 resulta cuando un polinomio de integración de segundo grado se sustituye en la ecuación de la integral definida de f de x por la derivada de x es igual o aproximado a la integral definida desde f de a de la función 2 de x por la derivada de x. De la integración y las manipulaciones algebraicas se obtiene la siguiente fórmula. La integral es aproximadamente o igual a h sobre 3 por f de x sub 0 más 4f de x1 más f de x2. Pese a que la regla de Simpson 1/3 es de las más aproximadas o más precisas, también tiene un error y se lo puede calcular con la función. Error de la regla de Simpson 1/3 es igual a menos b menos a la 5 sobre 2880 f a la 4 z, siendo z un número entre el intervalo a y b. También podemos encontrar la regla de Simpson 3/8. La derivación de la regla de 3/8 de Simpson es similar a la regla de 1/3, excepto que se determina el área bajo la curva de una parábola de tercer grado que conecta 4 puntos sobre una curva dada. De manera similar a la obtención de la regla del trapecio y de Simpson 1/3, es posible ajustar un polinomio de Lagrange tercer grado a 4 puntos e integrarlo. Es decir, la integral definida de f de x es igual o aproximado a la integral definida de f de x. Para obtener que la integral es igual a 3 veces h sobre 8 por la función de x sub 0 más 3 veces f de x1 más 3 de f de x2 más f de x3, donde h es igual a b menos a sobre 3. Esta ecuación se llama la regla de Simpson de 3/8, debido a que h se multiplica por 3/8. Esta es la tercera fórmula de integración cerrada de Newton-Cotes. También podemos encontrar un error, el cual se calcula como error de la regla de Simpson de 1/3 es igual a menos b menos a la 5 sobre 6480 por f a la 4 de z, donde z es un número entre a y b. Ok, continuamos con otro ejemplo de integración numérica y en este caso pues aplicamos lo que es la regla de Simpson. Entonces tenemos esta integral y pues a simple vista la podemos observar y pues deducimos que no se puede resolver ni de forma directa, ni por método de sustitución trigonométrica, ni por partes, ni por funciones parciales. Entonces a esto requerimos un método para aproximar la integral. Para ello trabajamos lo que es la regla de Simpson, que nos establece la siguiente fórmula para poder aproximar la integral, y nos indica que la integral de a hasta b de la función f de x es igual al delta x sobre 3 por la función evaluada en x sub 0
más 4 veces la función evaluada en x sub 1 más 2 veces la función evaluada en x sub 2 más 4 veces la función evaluada en x sub 3 más 2 veces la función evaluada en x n menos 2 más 4 veces la función evaluada en x n menos 1 más f evaluada en x n. Entonces, en esta fórmula lo que podemos apreciar inicialmente es que siempre va a iniciar con un 1 en la función x sub 0 y siempre va a finalizar con un 1 en el n veces que nos indica el problema. Entonces, para ello requerimos encontrar delta, que sale de esta fórmula, donde delta x es igual al índice superior menos el índice inferior sobre n. Muchas veces podemos nosotros establecer el valor de n o también nos los pueden dar en el ejercicio. En este caso pues vamos a utilizar n como igual a 10. N va a ser igual a 10. Bueno, algo que hay que resaltar es que en esta fórmula siempre vamos a utilizar la función evaluada por el n veces que nos indica en el ejercicio. En este caso pues establecimos n igual a 10. Entonces aquí ya seguimos calculando lo que es delta x reemplazando los valores. Vale, reemplazando entonces los valores, tenemos que el resultado de delta x es igual a 0,1. Entonces el 0,1 es lo que va a aumentar en x, es decir, vamos a empezar por 0, que es el valor más bajo que tiene la integral, hasta 1. Entonces empezamos con 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, así hasta llegar a 1, que es el valor más alto de la integral. Ok, entonces una vez sabiendo el valor de delta x, ya entonces lo que proseguimos aquí es a evaluar los valores en cada expresión de la función. Entonces nosotros al momento de evaluar los valores nos quedaría de esta forma. Donde 0,1 es el valor de delta y 3 es de la fórmula que nos presenta. Y ya tenemos entonces la función evaluada en 0, en 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9 hasta llegar a 1, que es el valor, vuelvo y digo, el intervalo más alto de la integral. Entonces, teniendo presente esto, lo que proseguimos a hacer entonces es a calcular todos los que nos presenta aquí. Pues es recomendable pues siempre calcular primero lo que está dentro de los corchetes para pues así no vaya a haber errores. Entonces calculamos primero lo que está en el corchete y lo que nos dé resultado vamos a multiplicarlo por 0,1 sobre 3. Obviamente el resultado que nos va a dar es el siguiente y tenemos, a ver, vamos a correr un poquito más para que nos alcance y tenemos entonces que el resultado de lo que nos dio dentro de los corchetes es igual a 43,880442 y ya una vez teniendo esto lo que vamos a hacer es multiplicarlo, como lo había dicho anteriormente, por 0,1 sobre 3. Entonces el valor que nos da en general ya sería 1,4626, que sería el valor de la integral inicial. Y pues al resolver esto en la calculadora nos podemos fijar que el valor va a ser aproximado y va a ser el mismo. Ok, entonces para finalizar tenemos entonces que este valor es el aproximado de esta integral utilizando lo que es la regla de Simpson. Continuando con el último segmento que vendría siendo las conclusiones, generalizando en el aspecto de los métodos numéricos, nos damos cuenta que son de gran importancia, puesto que son métodos diseñados para aproximar de una manera eficiente las soluciones de los problemas expresados matemáticamente, puesto que utilizan operaciones más simples de la aritmética y con ello nos ayudan a solucionar los problemas más complejos utilizando esas operaciones.
Y ya con respecto a lo que es la integración numérica, como lo dijimos en el principio, pues es una herramienta que nos ayuda a dar las aproximaciones de las integrales definidas, puesto que siendo la integración numérica de vital importancia para las integrales cuya primitiva no puede ser calculada, con este método numérico podemos hallar una aproximación de estos resultados que serían prácticamente muy complejos o imposibles de hallar su solución.